mi hermana Mistala y mis hermanos también que hoy están con nosotros, mi hermano Paso, mi hermano David, mi hermano Mario y mi hermano Néstor, que es el jefe de la plataforma. Así que bueno, Paso, mi hermano David, mi hermano Néstor. Estamos ya preparados para dar inicio a esta nueva jornada. Tengo algunos hermanos que están ingresando en este minuto. Están pidiendo ingreso. Y hoy tenemos la exposición a cargo de mi hermano Mario Arellano. Así que gracias, hermano, por acceder a compartir con nosotros su conocimiento en las escrituras, que nos hacen un aporte siempre a entender mejor acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Así que nos da gusto que en la tarde ya, tarde-noche aquí en nuestro país, nos juntemos día a día para tener una meditación nueva en la palabra de Dios. Nuevos hermanos hacen ingreso. Ahí estamos. Y así entonces vamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el salmista, guardando la palabra en nuestros corazones para no pecar contra Dios y de esa forma ser mejores hijos del Señor. Es nuestro propósito de venir cada tarde para refrescar nuestra mente, colocar la palabra en el corazón donde debe ir allí para que ella surja efectos y podamos aprender a comportarnos como Dios desea de cada uno de nosotros. Bienvenida la hermana Marta que está ingresando, mi hermana Marcos, Marco y Marisa, hermana Elodia, y por aquí tengo petición de otros hermanos. Hermana Doris no logra entrar. Hermano Marcelo Tolosa también se suma al estudio del día de hoy. Mi hermana Gloria Zamora, sí, bien digo, mi hermana Gloria Zamora también se une al estudio. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, gusto de saludarles. Estamos ya acomodándonos, digo, para iniciar el estudio y como es habitual, vamos a orar a nuestro Dios. ¿Me quiere señalar algo, Néstor? Adelante, sí, por favor. Sí, por favor, para la oración, si podemos recordar a la mamá, que es nuestra hermana en Cristo, de la hermana Raquel Muñoz, sí. Por favor, hermana Maggi también, que había sido operada recién, y todo eso. Gracias. Correcto. A la mamá de la hermana Raquel. Correcto, el madre de la hermana Raquel. Y ayer supimos de una operación a la hermana Maggi, que está por allí en pantalla. Así que seguiremos orando por ella, por su pronta recuperación. Y esperamos, hermanita, que todo vaya bien. Muy bien, vamos a orar entonces. A ver si hermano David Fuentes nos puede guiar en una oración, por favor. Como ya has escuchado, tenemos dos peticiones de oración, la mamá de la hermana Raquel, nuestra hermana que habitualmente está con nosotros, y acá tenemos algo, déjame leer aquí en el chat, hay algo que estoy viendo, tengo que acomodar mis lentes. Hermano, la madre de la hermana Raquel se llama Elena. Gracias, hermana. Es la madre, hermana, vamos a orar entonces por ella. Y dame un minuto por acá. Bien, estoy tomando un tiempito para es que estemos todos en plataforma o los que están viniendo y así de esa manera entonces estar ya orando. Entonces estamos orando por la hermana Elena, madre de nuestra hermana Raquel, y también por la hermana Maggi, que supimos que había sido intervenida. Hermano David Fuente, gracias, y por favor si puede guiarnos en esta oración, haciendo mención a mi hermano Mario, que hoy tiene la conducción de la clase, para que Dios ayude en lo que Él ha preparado, a entregarnos a cada uno de nosotros y que podamos animarnos y entender precisamente de una forma clara y sencilla el concepto de lo que Dios quiere comunicarnos hoy día a través de mi hermano.
Inclinamos nuestros rostros y les invito a orar, mis hermanos. Bienvenidos todos. Hermano David. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos concedes, de poder abrir, Señor, tus sagradas escrituras y sacar, Señor, las enseñanzas que hay en ellas. Oramos por el hermano que nos traerá el estudio, nuestro hermano Mario, que tú lleves a su mente, guiando, Señor, todo lo que él ha preparado y estudiado. Señor, hay peticiones especiales de salud por, en este caso, 2 hermanas o una madre de nuestra hermana que está delicada de salud, Señor. Hay otra hermana que ha sido operada. Y las ponemos, Señor, delante de ti porque tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. En realidad cuidas, Señor, de todas tus criaturas, preocupándote, Señor, por el bienestar de ellos físico y también espiritual. En esta ocasión, Señor, oramos por aquellas personas que están en esta situación, que tú puedas proveer los medios necesarios para que ellas puedan recuperar pronto su salud conforme a tu voluntad. Ayuda a ellas, Señor, a estas 2 varonas para que puedan restaurar. Hay muchos hermanos que cargamos dolencias y enfermedades, que tú tengas misericordia de nosotros conforme a tu voluntad. Quédate en medio de esta plataforma, Señor, en donde elevamos estas oraciones y escudriñamos las Sagradas Escrituras para poder entender, Señor, toda tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí presentes, hermanos y hermanas, para prestar atención y abrir, Señor, nuestra mente espiritual, nuestros oídos espirituales, para entender el consejo de tu santa y bendita palabra. Oramos, Señor, damos gracias por todo, por tener techo, sustento y abrigo, tus cuidados y bendiciones. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Dame un minutillo antes de que podamos reiniciar ya nuestro estudio del día de hoy. Están viniendo algunos hermanos a plataforma. Y eso, está. Decía yo que hoy la conducción está a cargo de mi hermano Mario Arellano, a quien hemos ya recibido en varias oportunidades en plataforma. Es habitual, un hermano que nos acompaña desde hace largo tiempo. Y hoy tiene la gentileza de compartir un estudio de la palabra de Dios con nosotros. Así que, hermano Mario, gracias nuevamente. Dios le bendiga. Y cuando usted guste. Muy bien, hermano Sergio, gracias. Y gracias también por la invitación que me han hecho. Y también a los hermanos, pues estamos agradecidos de que nos acompañen, tanto los que están aquí en Zoom como en Facebook. Como siempre digo, esto nos anima a seguir compartiendo la palabra y estudiando, profundizando con el propósito de que todos crezcamos, pues, y entendamos la palabra del Señor y también los peligros que afrontamos los cristianos en este tiempo y en todos los tiempos. Voy a compartir, si me permite, hermano Sergio, para compartir pantalla, por favor. Sí, mi hermano, dame un minutillo, por favor. ¿Cómo no? Ahí estaría, hermano Mario. Ok, perfecto. Bien. Déjame organizar un poco mi pantalla para que no me estorbe las imágenes. Y aquí vamos. Bien, hoy vamos a estudiar, hermanos, el protestantismo y la gracia irresistible. Este es el 6º estudio de una serie de lecciones que vengo dando sobre esta tendencia religiosa que surgió de la Iglesia Católica hace ya unos 600 y tantos de años, pero que ha tenido una fuerza enorme en cuanto a su crecimiento. La Iglesia Católica, creo que su última estadística estaba en 1.367 feligreses que se habían bautizado allí, pero también el protestantismo en sus diferentes religiones, pues también, perdón, ya están rondando los 1.000 millones de personas.
Y cuando hablamos de protestantismo, pues en las otras lecciones, pues en la primera lección expliqué bastante sobre esto, pero voy a abordar un poco el tema antes de entrar a la gracia irresistible. El protestantismo pues está englobado por religiones como los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, los bautistas, anabaptistas, de ahí surgieron los adventistas, testigos de Jehová, pentecostales y otra serie de religiones que hay que vienen todos de la misma rama. Lo interesante de este grupo es que ellos, todos, a pesar de que tienen diferentes organizaciones religiosas, ellos, sin embargo, tienen básicamente las mismas doctrinas básicas. Y esas doctrinas básicas, pues las hemos venido estudiando. La primera era salvos solo por la fe. Después de ahí deriva que ellos dicen que el bautismo no salva. Después viene otra serie de doctrinas, como la depravación total del hombre, ¿okay? La elección incondicional, la expiación limitada, y todo eso pues es una serie de influencias que ellos han tenido que no surgieron en el siglo XV, sino que vienen inclusive del siglo XIV con Agustín de Hipona, que él, con menos o más palabras, él finalmente introdujo parte de estas religiones. Ahora, ¿por qué de estas doctrinas? ¿Y por qué? Porque Agustín de Hipona era un cristiano, porque se le conoce como padre de la iglesia en el siglo IV, y él tenía mucha influencia de la filosofía griega. Y el gnosticismo, pues también tiene una influencia de la filosofía griega. Entonces, esta doctrina calvinista tiene una gran influencia finalmente del gnosticismo. Y los que puedan estudiar este tema o esta tendencia o esta forma de ver las cosas en el gnosticismo, que surgió y después se conoció como el gnosticismo cristiano, podrán darse cuenta la similitud que hay entre estas doctrinas y muchas de las cosas que ellos dicen. Voy a apagar mi video, a detener mi video, hermanos, para que me vaya mejor el internet. Entonces, ¿para qué y por qué estudiar el protestantismo? Cualquiera dice, bueno, a mí lo que me interesa es que me enseñen la palabra. Pero hay varias cosas que hay que considerar, hermano. Una de las cosas que yo he notado en la hermandad, y cuando estoy hablando, ya no estoy hablando de los protestantes ni de las religiones del otro mundo, es en la misma hermandad, es que a veces estas doctrinas calvinistas circulan entre los hermanos. Circula entre hermanos predicadores, entre hermanos que no predican, y uno escucha algunas afirmaciones y se da cuenta que a veces este tipo de temas no han sido profundizados por una gran cantidad de hermanos. Entonces, ¿por qué estudiarlo? Primero, porque nos capacita para reconocer el error doctrinal o el espíritu de error. Ese es el primer punto. Estudiar y analizar en qué están equivocados nos da a nosotros la posición y la ventaja de poder entender cuál es su error doctrinal. Por ejemplo, 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y es una regla muy sencilla que establece aquí el apóstol Juan y que es muy clara. Entonces dice, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error es necesario para que no nos dejemos engañar tan fácilmente, y también para comprender si de alguna manera u otra hemos sido mal influenciados por algún tipo de estas doctrinas. Yo recuerdo una hermana hace años, cuando yo estaba apenas con pocos años creo que ni siquiera años tenía, y una hermana dijo que nosotros no podíamos ser borrados del libro de la vida. Y me pareció increíble, porque ya con el poco tiempo que yo tenía me he dado cuenta que Apocalipsis decía que Dios podía borrarnos el libro de la vida. Y era porque tenía una influencia calvinista.
La otra razón por la cual debemos estudiarlo es para conocer sus errores doctrinales y estar preparados para contrarrestar sus argumentos. Una de las cosas que pasan cuando uno está evangelizando, hermanos, cuando uno está predicando a las personas en la calle, es que a veces los hermanos y las hermanas no saben cómo responderle a este tipo de doctrinas, a las personas que la manejan. Entonces, entre mejor preparados estemos, podremos ayudar a los que están en el error, porque la idea no es que nos pongamos a discutir y a contender y que yo tengo la razón y tú no, sino la idea es ayudarlos a que ellos puedan conocer mejor el camino del Señor. Y otra razón, pues que ya la he mencionado, es que porque algunos hermanos aún creen que estas religiones son de Dios y no crean que esto es algo que no es, que no es extraño en la iglesia del Señor, que en ellas hay salvos. Algunos comparten algunas de sus doctrinas, algunos les llaman hermanos y eventualmente si se llegaran a apartar de la iglesia del Señor, no tendrían ningún inconveniente en volver con ellos. Entonces, por esta razón, deben ser estudiados. Debemos comprender, igual que los testigos de Jehová, los adventistas y otras religiones que compiten y se hacen pasar como verdaderas y tuercen el camino de muchas personas. El movimiento protestante surgió desde la protesta de Martín Lutero en el año 1517 contra las indulgencias de la Iglesia Católica y el comercio que esto generaba, un gran negocio. Cuando Lutero clavó 95 tesis contra las doctrinas de la Iglesia Católica en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. ¿Ok? Desde ese entonces, hermanos, se desarrolló un movimiento de protesta contra la religión católica y algunas de sus doctrinas que llevó a la formación de grupos religiosos llamados protestantes. Este movimiento no ha parado de crecer, como tampoco ha dejado de surgir nuevos grupos religiosos. Según algunos, ya engloban casi 1.000 millones de seguidores en diferentes religiones. ¿Ok? Entonces vemos el crecimiento vertiginoso. Y especialmente hay un grupo que se llama los pentecostales y todas las religiones que surgen de ellos, que ya dicen las estadísticas que ya hay más de 300 millones de personas y eso fue un grupo que surgió a principios del siglo pasado. Es necesario decir que antes de Calvino y los reformadores protestantes, algunas de estas doctrinas ya habían sido anunciadas con más o menos palabras por Agustín de Hipona, el padre de la iglesia del siglo IV. Era un erudito cristiano, un pensador profundo de las escrituras, pero sin embargo vemos que ya estaba errado en algunas interpretaciones. Él fue, por ejemplo, el que habló del pecado original. ¿Sí? Entonces, muchas de estas doctrinas calvinistas tienen raíces del gnosticismo. Entonces, doctrinas y prácticas no bíblicas de estos grupos. Primero, salvos por la fe. Lo segundo que ellos enseñan es que en la depravación total del hombre o el pecado original, todos los hombres nacen pecadores. Según ellos, el hombre es tan perverso y depravado desde antes de su nacimiento que no tiene y no hay manera de que por sí mismo ellos decidan tomar una decisión a favor de salvarse. La elección incondicional viene como una doctrina que apoya la depravación total. Esto es como un castillo de naipes. Sacas una baraja, demuestra que una de las doctrinas son erradas y ya todas las demás se derrumban. Y también es como una selección preestablecida. Según ellos, ya Dios estableció quiénes se salvarían y quiénes no, ¿verdad? De una manera arbitraria, al dedo. Dios dijo, Pedro se salva, Juan no, María se salva, Marta no se salva. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, Dios eligió con nombre y apellido los que se van a salvar. De nada vale, y esto es uno de los argumentos que ellos establecen, que el hombre se esfuerce por buscar o obedecer a Dios. De nada le sirve. Si no es de los elegidos, si no es de aquellos que Dios predestinó, no se van a salvar por más que busquen la salvación. Según ellos, Dios determinó quiénes vivirían la eternidad con ellos. La expiación limitada, sí, quiere decir que si todo esto que está acá es verdad, entonces quiere decir que Jesús murió solo por los elegidos incondicionalmente.
Y esto es lo que ellos argumentan, que Cristo no vino a morir por todos los hombres, sino que vino a morir por un grupo, por un puñado de personas que eran los que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en función de lo anterior, Cristo murió solo por los elegidos, no por todo el mundo. Otras doctrinas más que vamos a estudiar hoy, la gracia irresistible. El hombre solo puede obedecer por una operación milagrosa de Dios en su condición caída. Este es el siguiente paso de sus enseñanzas. Siendo el hombre depravado, no puede por sí solo obedecer el llamado de Dios. De allí la creencia de muchos que dicen que no he obedecido, o fulano de tal no ha obedecido o no se ha convertido porque Dios no lo ha tocado o no lo ha transformado. Y otra doctrina calvinista es salvos siempre salvos, o perseverancia de los santos. Y esta es la doctrina que quiere establecer que como el hombre es depravado, como Dios lo eligió a él desde antes de la fundación del mundo, como Dios lo convirtió a él internamente por una operación milagrosa, entonces ya ese hombre o esa mujer nunca perderán la salvación por más que pequen o hagan lo malo. Y esto se parece mucho al gnosticismo. Entonces, no importa cuánto peque o haga lo malo, el elegido igualmente se salvará. Según ellos, la salvación no se pierde. Como Dios los llama de manera milagrosa, son elegidos para salvarse y Jesús murió por ellos. Entonces, por más que pequen y se aparten del camino, igualmente se salvarán. No pierden la salvación porque así lo ha determinado nuestro Dios. ¿Ok? Hay otras doctrinas que no necesariamente son calvinistas, pero derivan de todo esto. Y una de ellas es que Cristo vendrá primero a buscar solo a su iglesia, el rapto. ¿Ok? Cristo va a venir solamente por su iglesia, su segunda venida, que ellos a veces, algunos la llaman segunda venida, otros no le dicen segunda venida. Cristo volverá con sus santos luego, que ese sí es la segunda venida para ellos, o la tercera venida para algunos, a establecer su reino en la tierra. Ese reino Cristo lo va a ejercer desde Jerusalén. La doctrina, pues, de que ese reino terrenal va a ser de 1000 años. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven la doctrina de los testigos de Jehová que dicen que la tierra va a ser hermoseada y que todo el mundo va a ser resucitado y va a vivir en la tierra por 1000 años. En función de eso, ellos dicen que la iglesia es un accidente. O sea, no era el plan de Dios, sino como una solución temporal, porque según algunos de ellos, Jesús no pudo establecer su reino en su encarnación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fracasó. Entonces, y Cristo gobernará desde Jerusalén. ¿Okay? Ya con esta introducción que quería dársela rápidamente para que comprendieran de qué estamos hablando, vamos a estudiar hoy lo que es la gracia irresistible. Entonces, la gracia irresistible es la obra soberana, ¿verdad?, por determinación del Espíritu Santo, ¿verdad?, que convence, llama, atrae y regenera a los pecadores elegidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para que el ser humano pueda tener fe, escuchen esto, para que el ser humano pueda tener fe, es necesario que ya hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. Y ya vamos viendo cómo eso contradice la palabra, los que nos acordamos de este tipo de doctrina y sabemos que no es así. Sigue diciendo, esta obra hace que con toda certeza todos los escogidos tengan fe. O sea, la fe es algo que es un don de Dios. No viene por escuchar la palabra, sino es algo que Dios te permite o te desarrolla y después es que tú vas a interesarte en escuchar la palabra del Señor. El Espíritu le concede la fe en Jesucristo a todos los que el Padre escogió de antes de la fundación del mundo y por quienes el Hijo murió, solamente a ellos. Ninguno de los que el Padre eligió, de los que el Padre no eligió, y por quienes Cristo no murió, dejarán de creer. O sea, perdón, yo me enredé aquí. Ninguno de los que el Padre eligió
y por quienes Cristo murió dejarán de creer. O sea, nunca abandonarán la fe. También hablan de que hay dos llamados cuando hablan de la gracia irresistible. Entonces, para ellos el Espíritu Santo otorga arrepentimiento y fe a estos pecadores que son elegidos, que ya fueron señalados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo se asegura la conversión de estos hombres. Entonces, el primer llamado, dicen que es el llamado irresistible o el llamado eficaz. ¿Qué quiere decir? Que este llamado hace que la persona se convierta sí o sí, porque hay una operación milagrosa del Espíritu Santo. Entonces, el llamado irresistible se distingue del llamado general del Evangelio. Se les concede solo a los elegidos y no es algo a lo que se puedan resistir. Es el llamado especial y eficaz de Dios para los suyos. Entonces quiere decir que los otros no son los de Dios. Este llamado eficaz siempre asegura el resultado deseado, la salvación de los elegidos. Un llamado que solo pueden oír y sentir los escogidos. Un llamado que solo pueden oír o sentir los escogidos. Y el segundo llamado es la predicación del evangelio a toda criatura, ¿ok? Y que es resistido por los que no tienen el llamado eficaz del Espíritu. Entonces, son dos llamados. Un llamado general, que es el que vemos en Mateo capítulo 28, donde se manda a predicarle a toda criatura, Cristo quiere, y Marcos 16, y ese se le hace a todas las personas. Pero realmente el llamado eficaz es el que se hace directamente de una manera milagrosa, especial, sobre los que Dios ya determinó que se salvarían. ¿Okay? Entonces, el llamado soberano de Dios, según ellos, es mucho más poderoso que la resistencia de cualquier hombre. Un hombre no es salvo contra su propia voluntad, dicen ellos, sino que la obra del Espíritu Santo hace que desee serlo. Una gracia poderosa a la que no desea resistirse. Entra en él, lo desarma, lo convierte en una nueva criatura y es salvo. Nada es imposible para Dios. ¿Cuál es el punto, hermanos, de todo lo que estamos leyendo? ¿Cuál fue el punto de los gnósticos? ¿Cuál es el punto de los calvinistas? ¿Cuál es el punto de la religión católica? Que la responsabilidad y la culpa no es del hombre, es de Dios. El que se pierde es porque Dios no lo eligió. Y el que se salva es porque Dios lo está salvando de una manera milagrosa. El calvinismo pues sostiene que la regeneración debe proceder a la fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios convierte al elegido y luego le da la fe. Ningún corazón humano es tan obstinado como para que pueda resistir el llamado eficaz del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el calvinismo cree que el Espíritu Santo opera milagrosamente en la persona antes de que la persona llegue a tener fe. La fe es consecuencia de la acción directa del Espíritu Santo. Por eso es que ustedes escuchan constantemente que cuando uno pregunta a veces a las personas del mundo, a los protestantes, y a veces a algunos hermanos, uno le dice, bueno, ¿por qué tú no has cambiado? ¿Por qué tú no has actuado? ¿Por qué tú no haces lo que debes hacer? Y lo primero que te dicen es, bueno, es que Dios no ha actuado en mí, o Dios no me ha transformado, o Dios no me ha cambiado. Entonces, ponen la responsabilidad sobre Dios. Analicemos un poco sus fundamentos bíblicos, que es la parte que nos interesa. La gracia irresistible, como la expiación limitada, surgen como consecuencia de la creencia y doctrina de la perversión total del hombre y de la elección condicional. Entonces ellos usan Romanos 8, del 28 al 30, dice, y sabemos que los que aman a Dios, 8:29, perdón, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando ellos leen estos versículos, lo primero que ellos le llaman o notan es que fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios. ¿Ok? Segundo, dice que a los que antes conoció. Y después dicen predestinados para que fuese. Entonces, cuando ellos leen estos tres términos, automáticamente ellos dicen una elección incondicional, una gracia irresistible, una versión que tiene mucho que ver con el protestantismo. La Nueva Traducción Viviente dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió, fíjense como dice, Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Entonces, hay varias cosas acá que dice la palabra y que si uno no los lee correctamente, pareciera que ellos tienen razón, pero no es así. ¿Ok? Lo primero es, dice, los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios mandó a llamar a los que iban a ser salvos? ¿Por qué Dios mandó a predicar el evangelio? ¿Cuál era el propósito divino? Y el propósito divino nos lo dice Dios en muchos versículos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere. Y cuando dice el cual quiere, nos está diciendo cuál es el propósito de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, toda la doctrina calvinista, todas esas doctrinas que hemos venido estudiando y que los invito a buscar, a leer, a ver en YouTube, en la página de Iglesia de Cristo PDA, todo se derriba con algunos versículos que demuestran que la voluntad de Dios era que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Pues que todos los hombres sean salvos. Y está claramente definido en 1 Timoteo 2:4, también en 2 Corintios 5, del 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió. Dice, y por todos murió. ¿Quién murió por todos? Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Ok? Esa es la voluntad. La otra cosa que dice aquí al versículo, dice, y sabemos que los que aman a Dios. Les invito a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y van a ver quiénes son los que aman a Dios. Cristo lo dice claramente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que conocen sus mandamientos y los obedecen. ¿Ok? Después sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí ellos ven esa elección incondicional de Dios. Entonces, es correcto pensar y comprender que Dios sabe desde antes de la fundación del mundo que habría hombres que obedecerían. O sea, Dios no hace nada sin dedal, pues no da puntadas sin dedal. Nunca pensemos, como piensan muchos de ellos, que Dios se equivoca y de una vez saca un plan B. No, Dios ya tiene todo planificado, ya Dios sabe todo lo que iba a ocurrir, ya sabe Dios todo lo que va a pasar. Entonces, de acuerdo con lo dicho anteriormente,
Dios predestinó, ¿verdad? Lo que dice el versículo, aquellos que habrían de ser salvos. Esa es la predestinación. Pero no por una predestinación selectiva y arbitraria. Más bien, la predestinación tiene que ver con los requisitos que deben cumplir aquellos que llegarían a ser salvos. La clase de personas que Dios salvaría. Por lo cual la predestinación tiene que ver con las cualidades, características que poseerían aquellos que llegarían a ser salvos. Cuando una empresa busca un empleado, quiere hacer una selección, quiere hacer una elección, pues. ¿Ok? Y ya ellos decidieron que quieren un jefe, un director o como lo llamen. Y ellos establecen todos los requisitos que esa persona debe llenar para ocupar ese cargo. Y ellos empiezan la preselección. Vienen muchos candidatos, pero solamente van a elegir aquel candidato que cumpla con todos sus requisitos. Lo mismo pasa con el reino del Señor, con los salvos, con los predestinados. Nosotros hay un rol, un cargo, hay una bendición de ser los elegidos de Dios. Pero para nosotros ser los elegidos de Dios, tenemos que llenar los requisitos divinos. Y eso es lo que es la predestinación. Dios está buscando ese remanente que ha existido y que ha habido en muchas épocas de hombres y mujeres fieles que están dispuestos a amarlo y a seguirlo. Pero no quiere decir que Cristo murió solamente por ellos. Cristo murió por todo el mundo. Ahora, que el hombre en su dureza de corazón no quiera aceptar el llamado de Dios, ya no es culpa de Dios. Pero no es verdad tampoco que todos los hombres sean depravados, porque para la prueba tenemos tantos cristianos que se han convertido desde que estableció la iglesia. Hombres y mujeres con corazones dispuestos a agradar a Dios. Entonces, eso lo ratifica cuando concluye cuál es su propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿en qué momento son hechos conforme a la imagen de su Hijo? En el momento en que, como dicen ellos, el Espíritu Santo hace una conversión interna milagrosa antes de obedecer. No, nosotros sabemos que la palabra del Señor, el estudio y la práctica de la palabra es la que hace que nosotros lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo, que es el otro propósito de Dios. Entonces, el propósito de que habla este verso no es que Dios seleccionó a algunos para ser hecho a la imagen de su Hijo, a dedo, sino que predestinó que los que reciban su llamado, los que acepten el Evangelio, que crean en él, sean hechos a la imagen de Cristo. Otro versículo que ellos usan, Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y en este versículo ellos vuelven a ver una selección selectiva y una gracia que no pueden resistir porque el Padre se los está entregando. ¿Y por qué el Padre se los está entregando a Cristo? Porque ya operó en ellos y los transformó. Y más adelante dice en Juan 6:39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿verdad? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son todos los que el Padre le dio? Un grupito selecto. Un grupo que ya Dios determinó que eran los que se iban a salvar. Pues no, hermanos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y envió a Cristo para darle salvación a todo el pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel lo rechazó. Pero los salvos solo serán aquellos que creen y obedecen a la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son aquellos que Dios le dio a Cristo?
¿Cómo se identifica? La primera de Timoteo 4:10 nos dice que por todo esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, no de un grupito. Claro, y es mayormente de los que creen, porque Él vino a ofrecerle la salvación a todos los hombres, pero finalmente la van a disfrutar aquellos que creen, y sabemos que creer es una obra que conlleva la obediencia. La fe sin obediencia es una fe muerta, inútil, no sirve para nada. Entonces Cristo vino con una misión, hermanos: salvar al mundo, y a todos los que vinieran a Él, no fallarles en salvarles. Entonces, ¿quiénes fueron los que el Padre le entregó a Cristo? Pues nos está mostrando que el Padre le entregó a toda la humanidad a Cristo para que los salvara. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida. Entonces, ¿quiénes fueron los que Dios llevó a Cristo? Pues primeramente al pueblo de Israel, que fueron los primeros con los que vino Cristo, ¿verdad? Y después las otras ovejas, que eran los que iban a recibir el llamado en el tiempo más adelante, cuando se le diera la oportunidad a los gentiles. Entonces, ellos siguen tomando estos versículos de Juan 6 y dice, 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ninguno podía venir a Cristo, y esto es uno de los fundamentos de la gracia irresistible, si el Padre que le envió no le trajere. Y la palabra trajere se traduce como dibujo, se traduce como arrastrar, ¿ok? Y arrastrar significa como traerlo a la fuerza. Entonces de ahí ellos concluyen que la persona viene a Cristo, pero es por una fuerza que no puede resistir. Dios puso sobre Cristo la responsabilidad de morir en la cruz del Calvario sin pecar, porque ese era el propósito cuando vino, para que su sacrificio fuese acepto y pudiera ofrecerle salvación a todos los hombres. A todos. ¿Quiénes fueron los que fueron entregados a Cristo por Dios? Pues primeramente el pueblo de Israel y después todo el resto de la humanidad. Pues. Todas las personas, el deseo de Dios es que se salven. Los que ya murieron sin tener a Dios, pues ya se perdieron. Entonces, en el tiempo de Jesús, hermanos, aquellos que habían oído al Padre eran los que habían creído en Él y en su palabra. ¿Ok? Cuando leímos acá, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 6:45, que no lo puse acá, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces Cristo está aclarando quiénes son los que vienen al Padre. Y los que vienen al Padre son aquellos que le oyeron. Son aquellos que creyeron en su palabra. Son aquellos que creyeron a los profetas. Y esos, cuando vieron al Mesías, cuando vieron los milagros, lo seguían por todos lados porque creyeron en Él, a pesar de que se les hacía difícil entender. Entonces, en el tiempo de Jesús, aquellos que oyeron al Padre, o sea, que recibieron su palabra, que habían creído en Él y en su palabra, ¿verdad? Fueron los que vinieron con un corazón abierto a hablar de Cristo. ¿Pero por qué? Porque habían recibido su palabra. Y la palabra oír, bíblicamente tiene un significado que no es solamente oír por oír, sino es oír, entender, creer y obedecer. El verbo oír en el antiguo pacto y también en el nuevo es más completo que el que usamos normalmente. Cuando se le pedía a alguien que oyera, se le estaba diciendo que prestara atención
y que obedeciera. En el tiempo de Jesús, aquellos que habían oído al Padre eran los que habían creído en él y en su palabra. La palabra oír, oído, bíblicamente tiene el significado de no solo oír por oír, sino oír y entender, creer y obedecer. El verbo oír, como la palabra oído, es usada más de 600 veces en la Reina Valera, 1960. Y la mayoría está relacionada con el obedecer, temer a Dios, con advertencias que Dios les daba al pueblo por medio de sus profetas para que no abandonaran la obediencia y abandonaran sus rebeliones y sus pecados. En el antiguo pacto, Dios se dirigía a su pueblo por medio de los profetas y siempre le decía, oye Israel, oí su voz. Y lo mismo cuando Jesucristo, que usó continuamente el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a Dios? Aquellos que oyen la palabra, aquellos que la reciben, aquellos que están dispuestos a creer en la palabra y cambiar su vida. Isaías 53:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oí vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, ¿será que Dios le estaba diciendo que escucharan solamente? Con escuchar se puede salvar las personas. Con solo escuchar podía obtener las misericordias firmes de David. No, hermanos, aquí lo que está diciendo es vuestro oído, inclinad vuestro oído y al escuchar vengan a mí. Y cuando dice oíd, quiere decir oigan, cambien, obedezcan y vivirá vuestras almas. Ezequiel 12:2 dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces, ¿quiénes fueron los que fueron a Cristo en el tiempo en que él estuvo en la tierra? ¿Quiénes son los que han ido a Cristo desde que se estableció la iglesia hasta ahora? Aquellos que oyen al llamado de Dios, el evangelio. Jeremías 6 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la ama. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces Jesús dice, Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y cómo el Padre los llevó a Cristo por medio del antiguo pacto, por medio de los profetas, por medio de la ley de Moisés. Entonces, cuando Jesús dice así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, está hablando de aquellos que son hacedores de la palabra y no solo oidores. Y ya lo conocemos en la palabra del Señor. Hebreos 4:2 nos dice claramente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? ¿Por qué no les fue beneficiosa la palabra? Si más adelante en Hebreos 4:2 dice que la palabra es una espada que penetra, porque es necesario para que la palabra haga efecto que vaya acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Okay? Otro versículo que usa, Hechos 16 del 14 al 15, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces ellos dicen que a esta Lidia es un ejemplo que debemos tomar en cuenta de cómo Dios opera en el ser humano. Y dice que Dios operó en el corazón de Lidia. Pero ellos no leen lo que entre versículos, las palabras entre una y otra. Lidia dice que ya era una adoradora de Dios. Y recordemos que los paganos, los gentiles, no eran
del pueblo de Dios. O sea, no adoraban a Dios, adoraban era ídolos. Entonces, posiblemente Lidia era una mujer judía, pues. Entonces, ¿qué significa que adoraba a Dios? Le honraba y le glorificaba. ¿Okay? Como dice acá, posiblemente de origen hebreo, ¿qué quiere decir? Que ella seguía a Dios. Prestaba atención a la predicación de la palabra porque estaba atenta. Era una mujer de fe, de aquellos que ya habían oído a Dios, como dice el Evangelio de Juan. Sin embargo, lo que no pasamos por alto es que Dios lo que hizo fue ayudarla, abriendo su corazón, no para transformarla, sino para que estuviese atenta, para que prestara atención a lo que se estaba escuchando. No fue que la transformó internamente, ni que la obligó a creer ni a convertirse, sino que lo que hizo fue ayudarla para que ella estuviese atenta a la palabra. Entonces, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No existe una gracia irresistible para un grupo privilegiado de hombres. No existe, hermano. Hay una sola gracia que se le ofreció y se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este verso es contundente y contradice la doctrina calvinista de la gracia irresistible, porque dice, porque la gracia de Dios no es una gracia irresistible, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si fuese una gracia irresistible, entonces resulta que todos los hombres deberían salvarse. Y eso no pasa. Entonces vemos cómo la misma palabra contradice esta enseñanza calvinista. Para concluir, hermano, no existe la gracia irresistible para un grupo de escogidos predestinados. La gracia o el favor inmerecido de Dios se les concede a todos los hombres. La gracia de Dios tiene que ver con su voluntad de ofrecerle la salvación a todos por medio de la muerte de Cristo. Este verso es contundente y contradice la doctrina calvinista de la gracia irresistible. Cada hombre puede salvarse si oye, cree y obedece al llamado del Evangelio. Hebreos 2:9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y si, como ellos dicen, Dios opera a través de una gracia irresistible, entonces todos los hombres deberían estar salvándose, que no es verdad. Al igual que las otras doctrinas calvinistas, la gracia irresistible no es cierta. Hermanos, gracias por la compañía, gracias por la oportunidad. Espero que esto les pueda ayudar a comprender esta doctrina y entenderla y reconocerla para que nosotros no caigamos en el error de creer lo que ellos creen. Dios le bendiga, hermano Sergio, por favor. Muy bien, mi hermano Mario, gracias. Gracias a Dios por la muy buena lección que nos ha traído. Indudablemente es necesario recibir este tipo de enseñanza acerca de esta lección que el hermano nos ha impartido. Como él menciona, era la 7ª lección de un set que él tiene preparado acerca de esta idea de corte calvinista, como bien lo señalaba, canalizando la responsabilidad a Dios, no así en el hombre. Muy interesante, hermano, acerca de aquello, y debiésemos estar también viendo, como él dice ahí en YouTube, las otras lecciones anteriores que vienen a reforzar lo que ya el hermano nos está señalando. Vamos a orar a Dios para agradecer este momento, para agradecer la lección que el hermano nos ha traído. Estamos orando esta noche por la hermana Maggie, que nos han contado fue intervenida. Estamos orando también por la mamá de la hermana Raquel, que también sabemos que está con alguna dolencia, no sabemos, pero esperamos que Dios en su misericordia les ayude en su pronta recuperación. Nos han dicho la mamá de la hermana Raquel, la hermana Elena. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano Ernest que por favor puedas abrir tu micrófono, hermano Ernest, y nos hagas una oración precisamente por la salud de estas dos hermanos, o hermanas digo, y también por la buena exposición que hemos recibido esta noche a través de mi hermano Mario.
Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro y oramos a nuestro Dios. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido nuevamente de estar estudiando su palabra y por este tema tan interesante que ha traído nuestro hermano Mario el día de hoy, el cual nos ayuda a poder obtener y tener las herramientas necesarias para poder contrarrestar aquellas enseñanzas que están equivocadas, que están erradas y que están engañando a muchas personas. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda ayudarnos para mantener toda esta información, todo este conocimiento en nuestra mente y que podamos, Señor, ponerlo en práctica por obra para enseñar y ayudar a muchas personas. También queremos rogar, Padre Celestial, en esta hora por la salud de la madre de nuestra hermana Raquel, que usted pueda ayudar, Padre Celestial, para que ella pueda ver restablecida su salud y que ella pueda tener todos los elementos necesarios a su alcance para que usted en su inmenso poder y en su inmenso amor y su gran misericordia pueda ayudar para que pueda verse recuperada, Señor. Rogamos también por la salud de nuestra hermana Maggie Jara, que usted pueda cuidarla y protegerla, para que también pueda verse restablecida en su salud, ya que ha sufrido de una cirugía, la cual tiene como propósito que ella pueda ir mejorando cada vez más. Gracias, Padre Celestial, por todas aquellas bendiciones que usted nos da. Ponemos nuestras peticiones en sus manos. Se lo agradecemos todos los días hasta que usted nuevamente nos llame a su presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos por todas sus grandes bendiciones. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se hace presente cada noche en la plataforma. Nos anima el hecho de poder continuar y agradecer a los hermanos que también día a día nos imparten lecciones como la que hoy interesante nos ha traído mi hermano Mario. Como es habitual, mi hermano Néstor tiene algún reportaje, un reporte, digo, que darnos de aquellas personas que están en Facebook acompañándolos, ya sean hermanos, visita, y que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta tarde. Hermano Néstor. A la orden, jefe. Vamos a ver Facebook. Ahí estuvo la hermana Mayra Sosa Sandoval, de Perú, la Palabra de la Cruz, Osvaldo Moreno, Richard Rosson, Seila Olinda Soto, Dora Iris Rodríguez, Miguel Ángel Herrera Bamaca, Isabel Ramos, Hernán Castellano González, Erinelsa Velázquez, Luis Feliciano Mundaca, Mercedes Salas, Neris Ávila, José Nazario Tobías, Arlín Berríos Ibarra y Roberto Peterson. Todos ellos estuvieron allí escuchando esta muy buena lección que trajo el hermano Mario. Y vamos a ver si tenemos alguna información aquí. Dice así. Neris Ávila dice, a ver, un momento. Dora Rodríguez, Iris Rodríguez dice, saludos y bendiciones. Erinelsa Velázquez dice, bendiciones hermanos. Neris Ávila dice, hola mis hermanos, muchas bendiciones. Miguel Ángel Herrera Bamaca dice, excelente lección mi hermano Mario. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias a los hermanos en la plataforma. Saludos, bendiciones para todos. Y luego dice Mayra Sosa Sandoval, saludos mis amados hermanos. Gracias, hermano Mario. Roberto Peterson dice, gracias, mi hermano, mis hermanos, que Dios les bendiga desde San Andrés, Islas San Andrés. Muy bien, eso es lo que tenemos. Queremos invitarlos. Pueden volver a escuchar esta lección en Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden suscribirse, dejar sus opiniones, sus impresiones, sus saludos, lo que guste. Eso es, hermano Sergio. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Déjame leer acá, la hermana Maggie nos ha saludado esta tarde. Buenas noches, mil gracias a todos por sus oraciones. Mil bendiciones, excelente lección, dice la hermana Maggie. Gracias, hermana, que te recupere pronto. Está mi hermana Raquel. Hermana Raquel, ¿cómo sigue la mamá? Si pudiéramos saber algo. Darle gracias a Dios primeramente, hermano, y a la misericordia de Dios y las oraciones de todos ustedes, porque gracias a Dios la mamá está estable. Hoy día le hicieron una endoscopía y ya descubrieron que es una úlcera que tiene en el duodeno, pero gracias a Dios está cicatrizando. Sigue hospitalizada, así que doy gracias a Dios por todos ustedes, esta gran familia que oró y me ayudó para mantenerme en calma y con tranquilidad, esperando la voluntad de Dios, nada más. Amén, hermana. Gracias. Amén, mi hermana. Qué gusto de escuchar aquello, que la mamá ya está siendo tratada y va mejor. Bueno, gracias a Dios, hermano, por aquellas noticias que la hermana nos entrega.
Bien, vamos a la lección del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Algún comentario que alguien quisiera compartir? ¿Alguna pregunta? Siempre es interesante esta 5 puntos, 6 puntos, no sé, 5 por lo general del calvinismo, acerca de estas situaciones que ya el hermano nos presentaba. Hermano Erne, te escuchamos. Yo le quiero dar las gracias al hermano Mario por haber puesto en carpeta este tema, porque la verdad es que nos ayuda a nosotros a mantener presente y claro cuál es el origen de la gran mayoría de las iglesias pentecostales y evangélicas que tenemos a nuestro alrededor. Había escuchado que a veces nosotros somos un poco reticentes a poder aprender o considerar cuál es el origen de estas religiones, de estas denominaciones y de estas sectas. Y evidentemente el origen ya lo estamos conociendo. Gran parte de ellas son justamente que cuando proceden de Martín Lutero, de Juan Calvino, los cuales empezaron con apostatar, podría decirse de esa manera, de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Entonces, por eso quería dar las gracias yo justamente por todo este material que él ha compartido con nosotros. Así que gracias, hermano Mario. Gracias. Muy bien, Ernest. Sí, correcto. Es un material interesante que vale la pena echarle su mirada, poder hojearlo, entenderlo, para cuando podamos tener la oportunidad de compartir con él, podamos entonces donde echar mano. Y otras cosas interesantes que vienen arrastrándose a través de esto. ¿Algo más, Néstor? No, no lo quiero echar No. a perder. Ya. Está perfecto, está perfecto. Correcto. Bien. Hermana Doris. Sí, hermanito, gracias al hermano Mario por su excelente estudio. Muy buen estudio, hermano Mario. Que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano. Muy excelente su estudio. Bueno, ahí están las palabras entonces para el reconocimiento de la lección que mi hermano nos ha presentado esta tarde. Hermana, ¿tú nos quieres decir también algo? Hermanos, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches, muchas gracias por el estudio. Y quería, hermano Mario, quería preguntarle porque esta es la salvación, o sea, irresistible, ¿no? Como estaba comentando, no es para un grupo, sino que la salvación es para todos, ¿no? Y nos hacía referencia a varios textos de la palabra donde decía que escuchar, ¿no? Escuchar y creer, ¿no? Y no es que solamente era un grupo al que se escogía y ya definitivamente ese grupo iba a ser, ¿no? Entonces, pero además que escuchan, bueno, escuchan, ¿no? También, bueno, definitivamente con ello viene también el libre albedrío que se tiene para justamente obedecer, porque, bueno, yo puedo escuchar y puedo decidir de repente no querer no obedecer, ¿no? Entonces aquí también está de todas maneras también esta parte que es de libre albedrío que nos ha dado el Señor a todos y por eso mismo, ¿no? Todos tienen esta posibilidad, pero los que deciden, ¿no? Obedecer es ahí prácticamente lo que hace la diferencia, ¿no? De quienes son los que son acogidos por el Padre. Eso quería, si es lo correcto. Gracias. No, así es, hermana. La responsabilidad recae sobre nosotros. O sea, Cristo hizo su parte porque nosotros, por nuestras propias obras, no teníamos manera de acercarnos a Dios. Estamos sin Dios, ¿verdad? Y sin Cristo y sin salvación en el mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo para que a través de Él nosotros tuviésemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Pero es necesario que opere el libre albedrío en nosotros. O sea, es decisión nuestra si obedecemos o no. Es decisión nuestra si obedecemos con todas nuestras ganas y todas nuestras fuerzas a Dios o lo seguimos de una manera disimulada, fría o tibia. Es nuestro libre albedrío. Y en eso Dios es justo.
porque la teoría calvinista hace a Dios injusto, porque si es Dios el que determina el que se va a salvar y el que se va a condenar, entonces no depende de nuestro libre albedrío, y Dios no es así. Dios nos da la oportunidad de que nosotros decidamos nuestra vida, la vida venidera. Eso es, hermano. Amén. Claro, exacto. Si hubiese una gracia irresistible, entonces, ¿para qué predicar? O sea, si ya supuestamente están los elegidos y también están aquellos que van a ser, qué sé yo, castigados. Entonces, no habría ningún motivo, no habría ninguna necesidad de que hoy día estuviésemos acá tratando de aprender la palabra para percibir de la gracia de nuestro Dios. Entonces, y como bien señala mi hermano, harían un Dios injusto, o sea, algunos sí y otros no, o sea, y la idea de Dios es que no, Él quiere que todos los hombres puedan ser salvos, y precisamente ha enviado a su Hijo Jesucristo. Lamentablemente es que son pocos aquellos que se toman del ente salvador que es Jesús. Pero bueno, gracias mi hermano Mario, muy buena lección. ¿Algo más antes de despedirnos? Estamos llegando al término entonces de nuestra lección. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más vas a señalar, Erne, tú? Sí, solamente, diga. perdón, solamente agregar que si ustedes quieren saber un poquito más acerca de todos los errores que el calvinismo está en sus inicios, comenzó a enseñar acerca de la doctrina, pueden entrar ustedes, por ejemplo, a Google, a Internet, y poner Confesión de Fe de Westminster, ¿ya? Que también ayuda bastante para poder entender los errores que ellos predicaban y que enseñaban, ¿ya? De la doctrina calvinista, ¿ya? Y muchas, como decía nuestro hermano, muchas denominaciones practican el día de hoy, ¿ya? Y dicen, todos los caminos llegan a Roma, pero todos practican algo diferente. Se llama Confesión de Fe de Westminster. Ahí aparecen toda la doctrina que ellos erróneamente predican. Muy Gracias, bien. hermano. Gracias a ti, Erne, por el dato. Llegamos hacia el término entonces de nuestra jornada. Mañana les invitamos, estamos cerrando ya mañana. Un nuevo hermano nos estará presentando, enseñando, ilustrando esta palabra de Dios. Así que tengan un buen descanso, hermano. La hermana Raquel parece que está tomando nota. ¿Le repites, hermano, cuál era? Se llama Confesión de Fe de Westminster. Westminster se escribe con W. Westminster. Muy bien. Gracias, Erne. Gracias, hermanos, y buenas noches. Que tengan un buen descanso. Les vemos mañana si Dios lo permite. Gracias, hermano Mario. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hermano Mario. Feliz noche, hermano. Chao, mi hermana Doris. Dios los bendiga. Amén, igualmente. Chao, hermano Pedro. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Igualmente. Chao, mi hermanita. Chao, hermana Gloria.